Nunca olvidaré la noche antes de que mi mamá falleciera. Toda la familia, mamá, papá, la abuela, mi hermano Brian, de 8 años mucho más joven, y yo, nos habíamos reunido alrededor de la mesa para celebrar las fiestas, bromeando y riendo mientras comíamos las famosas galletas de la abuela, antes de irnos a dormir por la noche. A la mañana siguiente, mamá se había ido. Brian fue el que lo tomó más difícil. Como mi papá siempre estaba trabajando y yo estaba en la universidad, mi hermano naturalmente recurrió al único miembro de la familia que estaba en casa para apoyarlo, mi abuela. Ella le horneaba sus famosas galletas, jugaba con él en el patio trasero y le leía cuentos antes de dormir por la noche. Y, como resultado, de alguna manera, tras la muerte de mamá, Brian mejoró y volvió a ser su yo feliz y alegre, disfrutando del tiempo con su nueva, aunque mayor, figura paterna. Pero apenas un año después, su abuela sufrió un derrame cerebral que la dejó consciente pero paralizada en una silla de ruedas, incapaz de hablar y apenas capaz de moverse. Brian estaba desconsolado una vez más, sentado en silencio junto a la abuela durante el día y llorando hasta quedarse dormido por la noche. Claro, la pérdida de nuestra madre le había dolido profundamente apenas un año antes, pero perder a la abuela, o al menos a la abuela que conocíamos, fue de alguna manera, aún peor. Ella estaba allí, pero no estaba allí al mismo tiempo, lo que lo hacía aferrarse a ella de una manera que simplemente no había tenido con mamá. Buscando llenar el vacío del vínculo de Brian con la abuela, papá y yo intentamos todo, desde contratar una niñera para que lo cuidara mientras estábamos fuera, hasta incluso poner una pausa en la universidad por un tiempo para estar en casa con él. Pero por mucho que hiciéramos, nada funcionaba. Día tras día, simplemente agachaba la cabeza con tristeza, sentado al lado de la abuela y negándose a hablar, como en solidaridad. Hasta que un día leí un artículo sobre una empresa de inteligencia artificial especializada en una experiencia conversacional diseñada para emular la de un familiar o un amante perdido. El concepto era simple. Se proporcionaba a la empresa la mayor cantidad de información posible sobre el ser querido, y ellos creaban un chatbot personalizado para recrear su personalidad, capaz de responder, interactuar y hacer preguntas con el tono, estilo y personalidad exactos de dicho ser querido, en nuestro caso, la abuela. Claro, no estaba destinado a alguien como la abuela, que en realidad no había fallecido, pero estábamos desesperados por intentar cualquier cosa para que Brian volviera a la normalidad. Así que enviamos por correo a la empresa todas las recetas que la abuela había inventado, todas las cartas que había escrito y todas las historias que nos había contado, y esperamos. Y efectivamente, un par de semanas después, recibimos un correo electrónico de confirmación de la empresa. Felicitaciones, el chatbot de la abuela está listo. Juntos, como familia, Brian, papá y yo, junto con la abuela en su silla de ruedas, iniciamos sesión en el chatbot en una tableta, la colocamos en el regazo de la abuela y comenzamos a hablar con ella. Y efectivamente, ella volvió a la vida. Oye, abuela. ¿Cuántos años tenías cuando diste a luz a papá? Pregunté. 29, respondió el chatbot, con una imitación inquietantemente perfecta de la voz de la abuela. Oye, abuela. ¿Cuál es tu película favorita? Preguntó mi papá, intentando hacer una pregunta capciosa. Odio las películas. Respondió el chatbot, como solía hacer la abuela. Todos soltamos una carcajada, incluido Brian, quien, después de haber dudado un poco, se acercó tranquilamente a la abuela y le hizo su propia pregunta. Oye, abuela. ¿Cuál es el secreto de tu receta de galletas? Nuez moscada y una pizca de sal marina, respondió ella, como siempre. Esto trajo una sonrisa al rostro de Brian, provocando que papá y yo prácticamente vertiéramos una lágrima. Brian continuó haciendo preguntas y en solo una semana, mi pobre hermano, que había caído en una depresión después de 2 derrotas consecutivas, se recuperó y volvió a ser su yo feliz. Fue como si la abuela hubiera regresado, su relación con Brian hubiera vuelto a la normalidad, mientras ella le enseñó a hornear él mismo su famosa receta de galletas, hablé con él mientras jugaba en el patio trasero, y leerle cuentos antes de dormir por las noches, todo a través de la voz del chatbot, por supuesto, mientras la abuela misma estaba sentada allí en silencio, disfrutando del regreso de Brian a la normalidad, o eso esperábamos. Pero no pude evitar sentirme un poco escéptico ante la situación mientras observábamos a la abuela sentada allí, con una voz de ella hablando por ella, mientras ella, incapaz de hablar, simplemente nos miraba, con la mirada moviéndose en silencio.
No pude evitar preguntarme qué estaría pensando realmente. Pero a pesar de mis dudas, mi papá insistió en que todo estaba bien y, sintiendo la presión de volver al trabajo y a la escuela respectivamente, mi papá y yo no nos quedamos con más opción que dejar a Brian en casa con la abuela, al menos durante el día. Y por un tiempo, todo estuvo bien. Hasta meses después, cuando llegó el momento de irnos de campamento familiar todos los años. Claro, éramos menos, pero con la llegada del chatbot de la abuela, recuperamos a un miembro más de la familia. Así que los cuatro, papá, Brian, la abuela y yo, partimos en nuestra casa rodante hacia el norte del estado para lo que sería una semana de relajación, en el mismo lugar junto al río donde siempre acampábamos. Había sido una tradición familiar, que se remonta a la juventud de mi padre, y estaba completa con un pozo de fuego, una casa en el árbol y una cabaña antigua. Durante los primeros días, las cosas fueron normales, ya que el chatbot de la abuela llenó el silencio del derrame cerebral de la abuela, mientras animó a Brian mientras horneaba su famosa receta de galletas junto al fuego, lo llamó mientras jugaba en la casa del árbol, y leerle cuentos antes de dormir por las noches en la vieja cabaña. Pero al tercer día, algo cambió. Cuando papá y yo regresamos de jugar béisbol junto al río, encontramos a Brian sentado junto a la fogata, mirando fijamente un lote de galletas carbonizadas que se quemaban en el fuego. ¿Qué pasó aquí, amigo? Mi papá le preguntó a Brian con indiferencia. La abuela me dijo que los destruyera. ¿Por qué? Pregunté. Porque dijo que no los cociné bien. Papá y yo no sabíamos muy bien qué hacer, así que simplemente soltamos una risa nerviosa. Ella siempre fue quisquillosa, dijo mi papá bromeando mientras se alejaba. Más tarde ese día, mientras Brian estaba en la vieja casa del árbol, con la abuela sentada allí en su silla de ruedas debajo, me di cuenta de que se había quedado inusualmente callado y decidí subir por la escalera de madera para investigar. Al descubrir a mi hermano grabando palabras en las paredes de la casa del árbol, le pregunté, ¿qué estás escribiendo, amigo? Pero no respondió. Simplemente siguió arañando las paredes de madera con una piedra. Una vez más, no sabía muy bien qué hacer ante ese comportamiento extraño, así que simplemente lo ignoré. Y luego más tarde esa noche, escuché la cosa más extraña hasta ahora. Mientras el chatbot de la abuela le leía a Brian un cuento antes de dormir en la vieja cabaña, la escuché leer algunas de las oraciones al revés. Qué extraño, me susurré a mí mismo, confundido por la espeluznante interpretación de la historia. Pero lo más espeluznante de todo fue el hecho de que la propia abuela estaba dormida en su silla de ruedas mientras su voz de ella seguía leyendo. Pensé en interrumpir y avisarle a Brian que algo podría estar mal con el software del chatbot, pero ya se había quedado dormido y parecía tan contento durmiendo que decidí dejarlo así y me fui a la cama. Al día siguiente, las cosas se intensificaron. Por la mañana, encontramos a Brian nuevamente sentado junto al fuego, esta vez cocinando algo diferente en el fuego. Eso no es ninguna galleta, me dijo mi papá, con la nariz crispada, antes de que ambos corriéramos a inspeccionar lo que mi hermano estaba asando. Y he aquí que había una ardilla quemada asándose en un palo, mientras Brian miraba fijamente el fuego. Pero antes de que pudiéramos decir algo, mi hermano recogió la criatura carbonizada y comenzó a comérsela como si fuera un trozo de mazorca de maíz. Brian, ¿qué haces? Gritó mi papá. Mi hermano simplemente se volvió hacia él y le dijo, estoy desayunando. ¿Por qué comes eso de entre todas las cosas? Pregunté con disgusto. A mí también me lo dijo la abuela, dijo, dándole un mordisco, antes de que mi padre se lo arrancara de la mano. Brian. Gritamos mi papá y yo, regañándolo al unísono. Ambos miramos a la abuela, quien simplemente nos miró con los ojos muy abiertos, antes de girar nuestra mirada hacia la tableta que estaba en su regazo. Oye, abuela. ¿Por qué le dijiste a Brian que se comiera una ardilla? Grité al aparato. Porque se lo merecía, respondió el chatbot con la voz de la abuela. Quizás sea hora de que apaguemos a la abuela, sugirió mi papá, mientras intentaba alcanzar la tableta. Pero Brian nos siseó y le arrebató el dispositivo del regazo a la abuela antes de que papá pudiera agarrarlo, más apegado a la abuela que nunca. Más tarde ese día, mientras mi papá y yo discutíamos si debíamos apagar el chatbot durante el resto del viaje, nos interrumpió otro olor a quemado. Esta vez, a velas.
Nos miramos el uno al otro, confundidos, antes de correr hacia la fuente del olor, la casa del árbol, donde la abuela estaba nuevamente sentada en su base. Al subir a la casa del árbol, encontramos a Brian sentado allí en silencio, con la cabeza gacha, sosteniendo una vela encendida en cada una de sus manos y las palabras que había tallado en el árbol cubrían sus paredes como un extraño papel tapiz. ¿Qué pasa, Brian?, preguntó mi papá. Oh, no pasa nada, respondió. Solo estoy celebrando un servicio religioso para el abuelo. Pero el abuelo ya tenía un servicio cuando falleció hace años. Lo sé, pero la abuela no estaba allí. Sí, era un colega. ¿Recuerdas? Estaba sentada a tu lado. Sí. Pero la abuela no lo era, dijo, señalando la tableta en el regazo de la abuela, donde el chatbot permanecía en silencio. Hola, abuela, gritó papá al aparato. ¿Le dijiste a Brian que le hiciera este servicio al abuelo? Sí. El altavoz de la tableta gritó con la voz de la abuela. El alma del abuelo está inquieta y pidió un sacrificio. ¿Un sacrificio?, pregunté en voz alta, mientras mi papá y yo nos mirábamos y luego volvíamos a la casa del árbol. Fue entonces cuando lo vimos, un pájaro destrozado, rodeado de más velas encendidas, con sus plumas esparcidas por todas partes. Mi padre y yo nos miramos con horror. Sí, vale, basta de chatbot, dijo mi papá, antes de bajar corriendo la escalera, correr hacia la abuela y arrancarle la tableta del regazo antes de que a Brian se le ocurriera detenerlo. Papá, para. Gritó desde la casa del árbol. Deja a la abuela en paz. La estás lastimando. Pero papá ignoró sus súplicas. Deshazte de ese animal, baja y pórtate bien, y consideraré dejar que la abuela te lea un cuento esta noche. Brian hizo exactamente eso, volvió a la normalidad y pasó el resto del día con nosotros, procurando comportarse lo mejor posible. Esa noche, fiel a su palabra, papá llevó a la abuela a la cama de Brian en la vieja cabaña, donde la tableta comenzó a leerle un cuento antes de dormir, antes de que papá se retirara a su propia cama para pasar la noche. Mientras tanto, fui a caminar por la noche a la orilla del río, donde siempre iba a mirar las estrellas. Hasta que, de repente, oí a mi padre soltar un grito a lo lejos. Era un sonido espantoso, como nunca le había oído, lo que me hizo correr de inmediato a la vieja cabaña para investigar. Cuando llegué allí, encontré a Brian en el dormitorio de papá, de pie junto a un papá que ahora sangraba y murmuraba: «Ayuda», antes de que sus ojos se pusieran en blanco y quedara inconsciente. «Brian», grité. Al oír mi llanto, mi hermano se volvió hacia mí, sosteniendo un bate de béisbol. El mismo que mi papá había traído al campamento desde niño. «Brian, ¿qué has hecho?», grité. «La abuela me dijo que mamá extrañaba a papá», explicó antes de continuar. «Así que estaba ayudando a que papá volviera con mamá». Miré la tableta, que estaba en el regazo de la abuela, antes de que sonara. «Brian, mamá también extraña a tu hermano. Ahora que le has devuelto a papá, es hora de que hagas lo mismo con tu hermano». «Sí, abuela», respondió mi hermano, con el cerebro lavado, casi como un robot, como si estuviera conectado de alguna manera con el siniestro dispositivo. Miré a la abuela, mientras sus ojos iban de un lado a otro, claramente consciente de lo que estaba sucediendo, pero incapaz de moverse o hablar. «Brian, no», grité mientras él traía el bate de béisbol hacia mí. Di un paso atrás, pero antes de poder escapar, sentí un par de mandíbulas de metal apretando mi pierna, aplastando el hueso y atrapándome allí. «¡Ah!», grité de dolor al mirar hacia abajo y descubrir una pequeña trampa metálica para animales que Brian debió haber dejado dentro de la vieja cabaña para uno de nosotros. Mientras caía al suelo con dolor, Brian se acercaba más y más y más, levantando el bate de béisbol por encima de su cabeza. El chatbot de la abuela volvió a hablar. «Hazlo, Brian. ¿Qué esperas? Mátalo». Brian echó un vistazo a la tableta que estaba en el regazo de la abuela, luego volvió a mirarme a mí, antes de prepararse para golpearme con el bate, mientras yo yacía allí, indefenso. Pero de repente, vi algo moverse detrás de mi hermano. Era la propia abuela, que de algún modo había logrado ponerse de pie y se aferraba a la tableta. «Abuela», grité, sorprendido de verla de pie. Fue entonces cuando Brian se dio la vuelta y encontró a la abuela sosteniendo la tableta en alto sobre su cabeza, tal como acababa de hacer él con su bate de béisbol. Sabiendo lo que estaba a punto de hacer, Brian gritó: «No, abuela, no lo hagas». Pero ya era demasiado tarde.
En cuestión de segundos, la abuela había hecho añicos la tableta en el suelo de la vieja cabaña. Su superficie de cristal se rompió en 1000 pedazos y sus entrañas electrónicas se derramaron por todas partes. Mi hermano observó horrorizado mientras gritaba de nuevo: ¡No! Después de que la abuela terminó de destruir el dispositivo, tras haber usado hasta la última gota de fuerza que le quedaba, se recostó en su silla de ruedas antes de decir 4 palabras. Brian, te quiero. El rostro de mi hermano pasó de una expresión de sorpresa a una de absoluta felicidad y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas cuando se dio cuenta de que su verdadera abuela había regresado y salió de su trance. Corrió a abrazarla. Abuela, lo siento mucho. Me dijo que hiciera cosas malas. Creí que eras tú. La abuela intentó responder, pero estaba demasiado agotada. Simplemente le dio una palmadita en la espalda, mientras él la abrazaba, llorando. Mientras tanto, corrí hacia mi papá e intenté curar sus heridas, antes de llevarlo a la casa rodante y llevarlo al hospital, donde fue tratado durante las siguientes semanas. Menos de un mes después, nuestra familia se reunió para cenar durante las fiestas, como siempre. La abuela, que había recuperado la capacidad de caminar con bastón, se sentó junto a Brian y a mí, mientras que papá, aún convaleciente, se sentó a nuestro lado en la misma silla de ruedas que una vez perteneció a la abuela. Cuando todos terminamos de comer, papá se volvió hacia mi hermano y le preguntó: ¿qué hay de postre, Brian? Brian le dirigió una sonrisa a la abuela, quien le devolvió la sonrisa, y corrió a la cocina, regresando un minuto después con un lote de sus famosas galletas. Mientras todos estábamos sentados a la mesa comiendo galletas, se podía ver una ligera nevada cayendo por las ventanas y finalmente parecía que la vida había vuelto a la normalidad. Papá y yo tuvimos cuidado de no mencionar el incidente del viaje de campamento, para no volver a desencadenar algo en mi hermano, y logramos evitar el tema toda la noche, hasta que todos nos cansamos. Tengo sueño, dijo Brian, mirando su teléfono. Me voy a la cama. Dicho esto, colocó su teléfono sobre la mesa del comedor y, olvidándolo, se dirigió al piso de arriba para retirarse a pasar la noche. Buenas noches, amigo. Dijo mi papá con una sonrisa. Buenas noches, Brian. Añadí con una sonrisa. Papá y yo miramos a la abuela, quien, en lugar de sonreír con nosotros, tenía una expresión preocupada en su rostro. ¿Qué pasa, abuela? Pregunté. Esperó un momento a que Brian desapareciera por las escaleras, antes de señalar algo. Papá y yo seguimos la dirección de su dedo hasta el teléfono de Brian, que todavía estaba allí, desbloqueado sobre la mesa del comedor y con la pantalla aún brillante. Con cuidado me incliné sobre la mesa para recogerlo, esperando encontrar un juego o un cómic digital, pero en lugar de eso, encontré la versión móvil del chatbot de la abuela, con varios caracteres escritos en el campo de contraseña de la página de inicio de sesión y un mensaje de error que decía: contraseña incorrecta. Demasiados intentos de inicio de sesión. Inténtelo de nuevo en 24 horas. Abrí los ojos de par en par, horrorizado, al darme cuenta de que Brian había estado intentando acceder al chatbot de la abuela otra vez. Por suerte, nunca le habíamos dado la contraseña. ¿Qué pasa?, preguntó mi papá al ver mi reacción adversa. Simplemente le pasé el teléfono a mi abuela, quien claramente ya sabía lo que estaba pasando. Papá echó un vistazo a la pantalla del teléfono antes de decir: será mejor que cancelemos la cuenta. Lo haré mañana, le aseguré, tras recordar la contraseña correcta y sabiendo que el bloqueo de inicio de sesión no caducaría hasta entonces. Mi papá, mi abuela y yo nos miramos, antes de que todos nos volviéramos hacia las galletas y comenzáramos a comerlas nerviosamente en silencio. Nuestras mentes seguramente se preguntaban si este era realmente el final de la lealtad de Brian al chatbot de inteligencia artificial de la abuela, o solo el comienzo.